No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. No podía acabar los programas estivales, los programas veraniegos de Ser Historia sin dedicar uno especial a la antigua Roma. Uno de los temas más seguidos, más escuchados junto con el Antiguo Egipto, todo hay que decirlo, y las guerras mundiales. Pues en este último programa estival de Ser Historia, antes de dar la bienvenida la semana que viene a la nueva temporada, la 17ª ya de Ser Historia aquí en la cadena Ser, vamos a hablar de la Roma republicana, vamos a hablar de las legiones, vamos a hablar de la vida cotidiana en esa época de la antigua Roma, tanto la época imperial como un poco antes la Roma republicana. Yo creo que va a ser un programa fascinante en donde vamos a descubrir y a redescubrir muchos secretos de lo que hemos heredado prácticamente en nuestra sociedad contemporánea. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Para hacernos una idea de cómo se formó el carácter de Julio César, es preciso remontarse a su infancia. Creció en Roma, en el corazón del Imperio Romano. Pero no entre la grandeza aristócrata del Monte Palatino, sino en las callejuelas del sórdido Subura, un barrio plagado de burdeles. Su familia era aristocrática, pero llevaba generaciones apartada del poder y la riqueza. Los fuertes y poderosos de Roma y los senadores estaban en lo alto del Monte Palatino, lo más selecto de la ciudad. Pero esto era como el Bronx. Crecer en esta parte deprimida de la ciudad supuso una caída en desgracia que impactó al joven Julio. Julio César conocía de sobra el pasado glorioso de su familia, y su situación actual le afectaba profundamente. Podía haberse convertido en una persona amargada y cargada de ira. Sin embargo, optó por trepar por la escalera de la política y lo social hasta el nivel que creía que le correspondía. Escuchábamos un fragmento de un documental de Canal Historia hablando de la figura de Julio César. Vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Ser Historia de la historia de Roma. Siempre que hablamos de Roma, ¿no? Pensamos en la figura de Julio César, el mundo imperial que viene después, pero precisamente eso. Roma tiene dos grandes etapas, ¿no?, en su historia. Quizás, grosso modo, con el cambio de era, hasta el cambio de era desde el siglo V hasta ese siglo I antes de Cristo es la época republicana, y después con la llegada de Augusto ya en el siglo I pues la época imperial, ¿no? Quizás la más boyante, la más extensa y la más expandida, ¿no?, en el sentido de todo ese territorio enorme que llegó a conquistar, aunque en la época republicana también se hizo con gran parte de ese territorio que luego formaría parte del imperio romano. Para hablar de la Roma republicana lo queríamos hacer con el libro que tenemos sobre la mesa, Roma Aeterna, publicado por la
esfera y que su autor, Iván Martín, ya nos está atendiendo desde Radio Barcelona. Iván, bienvenido a Ser Historia. Salve, Nacho. Salve, muy bien. Todos los romanólogos, el otro día Néstor Marqués también sí. Por aquí con el Salve. Luego en homenaje a él, porque también Salve, sí, ¿no? Salvete omnes. Claro que sí. Iván, lo comentaba yo ahora, ¿no? Siempre pensamos en la época imperial de Roma, como esa época de expansión, como esa época más boyante. Sin embargo, desde el año 509, ¿no? Que es cuando se da la fecha, así grosso modo, hasta el 27 a.C. de esa república, Roma fue también un estado, casi un imperio, prácticamente, ¿no? Sí, como tú bien dices, nos quedamos siempre con la Roma del final de la República, de los últimos momentos, cuando ya están los grandes personajes que conocemos por las películas, Julio César, Pompeyo, pero antes de eso, tras proclamarse la República en esa fecha del 509, que es la portada del libro, cuando Bruto está ahí alzando el puñal con Lucrecia, que se había suicidado, Roma se encuentra que tiene que pelear con sus vecinos. Roma tiene conflictos con etruscos, con todos los pueblos alrededor, con el Lacio, tiene que ir abriéndose paso poco a poco, y mucho antes de ser esa Roma que gobernará el Mediterráneo, es una Roma que tiene que abrirse paso primero por Italia, después se enfrenta a Pirro de Epiro con el mundo griego y después con Cartago. O sea, todo eso marca un poco el devenir de un estado realmente importante, ¿no? O sea, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista social. El propio concepto de república, ahora ahondaremos un poco en esos detalles, ¿no? Uh-huh. Nace de una expresión en res pública, ¿no? La cosa pública. ¿Cómo se elige? ¿Cómo nace este nombre? Este sistema, la res pública, cuando están, según las fuentes, todo esto, según el relato que nos ha llegado por la tradición, cuando se está decidiendo todo esto con Lucrecia suicidada en el suelo, ahí muerta, se está decidiendo imponer un nuevo sistema, Bruto, junto con los senadores y sus más allegados, llegan al acuerdo de que tienen que establecer un sistema en el cual no haya un rey, sino que, en este caso serían dos cónsules, y todo esté no por el derecho de sangre, que sea por un rey o por un derecho divino, sino por el derecho de nobleza. En este caso, cuando empieza la república, esa res pública está en manos de una aristocracia cerrada, el patriciado, que son los descendientes de los primeros patres de ese senado que funda Rómulo, son esos descendientes, esas únicas familias que se arrojan para sí mismos el derecho a gobernar. Y eso va a ser un foco de problemas durante toda la República. Vamos a ver ese enfrentamiento ya clásico e icónico entre patricios y plebeyos, que va a ser también uno de los motores que forjarán esa República. Claro, porque lo acabas de mencionar, ¿no? El nombre de Roma, ¿no? Deriva de ese Rómulo y de Remo, ¿no? Los hermanos, ¿no? Alimentados y criados por una loba. Es un mito, ¿no? que subyace por debajo de la idea, ¿no? De crear un origen mitológico a un estado, ¿no? Y todas las culturas, eso sucede en todas las culturas, vamos, esto sucede en absolutamente todos los estados modernos y antiguos, lo vemos, ¿no? Se intenta inventar, ¿no? Crear leyendas que den trasfondo a ese origen divino, prácticamente, ¿no? Sí, es un origen divino que luego, cuando estamos en el siglo I, con Virgilio, ya se entronca con el origen troyano, con la Eneida, con Eneas yendo desde Troya. Tenemos que el mundo griego se mezcla con el romano. Y ese origen mitológico que ya teníamos con Rómulo y Remo, que es un origen que ya te está diciendo con la propia historia de Rómulo que Roma es una ciudad que va siempre a absorber y a acoger todo lo que le venga bien, porque Rómulo, al verse sin ciudadanos, lo que hizo fue proclamar un edicto, una ley, lo que hubiera en esos tiempos, que permitía que todo aquel que quisiera empezar una nueva vida, que estuviera exiliado, que no tuviera ningún hogar, pudiera ir a Roma. Y eso es una constante durante toda la República. Todo lo que a Roma le venga bien, ya sea a nivel religioso, a nivel militar, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Gladius, que se apropian de eso y lo mejoran. Todo lo que le venga bien a Roma lo va a funcionar, le va a servir y le va a ayudar, tanto eso como las derrotas que va a sufrir, para levantarse una vez más. Los lugartenientes de Pirro, por ejemplo, definen a Roma como una hidra de Lerna, que le cortas una cabeza y salen tres. Esa va a ser la gran capacidad de Roma, absorber y levantarse.
Antes lo comentabas, ¿no? Un poco el devenir y los inicios de esa res pública, de esa cosa pública, de esa república, que es un concepto que nada tiene que ver con lo que hoy pensamos, ¿no? De la república, ¿no? Pues no hay reyes, no hay es un escenario político en el que la monarquía queda a un lado, y sin embargo en la república romana había, pues, lo que decías, ¿no? Esa lucha entre plebeyos, los patricios y una clase nobiliaria que, bueno, no es que eran reyes, pero prácticamente como si fueran lo mismo, ¿no? Lo eran. Sí que durante la república más arcaica existe el miedo de que alguien sea demasiado poderoso e intente proclamarse rey. Y van a ser condenados varios personajes por ello. Tenemos la figura de Espurio Casio, Espurio Melio, Marco Manlio Capitolino. Pero sí que es verdad, y eso se trata cuando hay conflicto social, que estos dos cónsules no dejan de ser dos reyes. Y es lo que la gente, los plebeyos ricos, porque la plebe, estamos por un lado la plebe que no tiene para comer, y luego los plebeyos ricos, esos comerciantes, esa gente que quiere un trocito del pastel del poder, van a decir que tienen dos reyes, no uno. Y eso se va a potenciar cuando se cree la magistratura especial, que no es una magistratura como tal, de la dictadura. Ahí sí que va a ser claro que el poder romano, esa res pública, es una monarquía sin ser un rey, es un rex sin el título. Que para el caso lo mismo, ¿no? Es lo patatas, mismo. Claro, exacto. O sea, si no obedeces te van a pasar cosas malas. Claro, o sea, lo podemos llamar como nos dé la gana, pero de republicano tenía, la verdad, que bastante poco. Sí. Ahora vamos a hablar de la expansión de Roma en esa época republicana, ¿no? Pues en la segunda mitad del primer milenio antes de nuestra era, grosso modo el siglo V primero antes de Cristo. ¿Qué era lo que había en Europa en aquel momento antes de la llegada de Roma? Lo que había en Europa eran toda una serie de pueblos que descendieron, según nos cuentan las fuentes, hacia la zona de Italia, la era vianoviana, la previanoviana, todos estos pueblos indoeuropeos que se fueron formando y que poco a poco, con el paso de los años, se fueron diferenciando en sus costumbres, en su manera de hacer las cosas, pero siempre con puntos en común, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hablar de la antigüedad mediterránea. Eran pueblos que estaban más conectados de lo que nos podemos llegar a pensar, porque la influencia comercial, la influencia política entre ellos, sus relaciones, era mucho más que una diferenciación. Entonces todos esos pueblos, en torno al siglo VII o más o menos, en el Palatino, en Roma, se empiezan a juntar lo que es el germen de lo que después será Roma. Pero eran toda una serie de pueblos que después bajarán. Por ejemplo, lo vemos en Dionisio de Carnaso, también Polibio nos cuenta, pueblos que los griegos llaman los keltoi, los celtas, que los romanos llamarán galos, que bajarán por los Alpes, el Valle del Po, y que van a sembrar el pánico en los romanos, especialmente en el año 390 a.C., cuando los senones de Breno atacan Roma y la asedian durante algunos meses. Eso quizá fue una especie de acicate, no solamente para buscar la expansión, sino también para protegerse de lo que pudiera venir de las fronteras naturales, ¿no? Que tenía en este caso la península itálica, por cerrarlo, ¿no? Más o menos, aunque Etruria y el mundo posteriormente romano, bueno, pues había sus lagunas y estaban aquí y allí y tal. Sí. Dentro de la península itálica no era una cosa homogénea en toda la bota. Exacto. Los etruscos no consiguieron un estado unitario, eran diferentes ciudades-estado, que sí que nos cuentan las fuentes, que se juntan a veces para luchar contra Roma, pero ya cuando en el 396 Roma conquista Veyes, ahí ya el mundo etrusco empieza a ser un poco secundario a efectos de conquistas. Ya Roma empieza a ser poderosa a partir del 396. Por eso muchos autores consideran que la auténtica Roma republicana poderosa empieza en Veyes. Y en ese contexto, como decía, es en donde Roma no solamente se protege de las invasiones extranjeras, sino que empieza a expandirse, ¿no? Y donde las dan, las toman y empieza pues a adentrarse en la península ibérica, en Francia, en el centro de Europa, en otros lugares, ¿no? Sí, muchas veces movido por ayuda que le piden otros pueblos. Por ejemplo, en el caso de los senones se meten en problemas porque la ciudad de Clusio le pide ayuda a Roma contra los galos. Entonces hay muchas veces esa ya famosa prepotencia romana, de muchas veces de decir: ¿quién es usted? Sí. Estamos negociando, somos los romanos. Y siempre las fuentes nos cuentan ese orgullo de ser romano, y los pueblos que no les conocen no saben quiénes son. Y eso les va a meter en problemas. Y el hecho de ser la policía de la zona, que se erigen ellos mismos con ese poder, les va a llevar a enfrentarse en el norte, en galos, etruscos, después en el centro de la península itálica con los samnitas, más allá bajará hacia los pueblos de la Magna Grecia, y después también se va a meter en la península ibérica cuando, en la Segunda Guerra Púnica, necesite cortar la línea de suministros a Aníbal, y también antes, porque había un tratado antes de la Segunda Guerra Púnica por el cual los cartagineses no podían subir más allá del Ebro
a pesar de que Sagunto era una ciudad aliada de Roma y fue la toma de Sagunto lo que propició la declaración de guerra de la Segunda Guerra Púnica. Todo el escenario, las guerras, como tú bien has dicho, se defiende Roma porque construye murallas, hay murallas, restos de esa época, de después de los galos, de los senones, pero la gran defensa de Roma va a ser pelear lejos de su ciudad, que es la mayor defensa es un buen ataque. Entonces todos esos escenarios van a ser lejos y cuando ya, como tú has dicho, siglo IV, siglo V, Roma necesite murallas fuertes, las va a crear nuevas porque Roma no necesitaba amurallarse. Roma no había sufrido nunca las carnes de la invasión, a pesar de que en esa época republicana y en la monarquía nos cuentan las fuentes de que varias veces estuvo a punto de ser tomada al asalto. En ese tiempo republicano, ¿no? En la segunda mitad del siglo del primer milenio antes de Cristo, quizás la mayor lucha, ¿no? La guerra más conocida, ¿no? Es contra Cartago, que también coincidió, ¿no? con la llegada de Roma a la península ibérica en el siglo III. Recuérdame el año, el 200... Con Ampurias, la primera guerra púnica empieza en el 264. 264. Sí, yo soy Egipto loco. Sí, yo vengo en son de paz, Roma. Una delegación romana a Egipto. Las fechas de Roma a veces me bailan. Yo sabía que era el siglo III. ¿Dónde esconden la cabeza de Pompeyo? Efectivamente, allí, sí. Bueno, pues como decía, ¿no? Esa expansión militar marca un poco el devenir de lo que luego sería, de lo que sería Roma. Ya estamos hablando de un estado muy bien estructurado y sobre todo de un ejército perfectamente pertrechado y preparado para la guerra y la conquista. Un ejército que poco a poco se va a perfeccionar cada vez más hasta que las reformas de Cayo Mario se va a convertir en un ejército profesional, pero son soldados que a partir de la guerra de Veyes en el 396, una campaña que dura 10 años, y no estaban acostumbrados a una campaña tan larga, los soldados romanos que siguen siendo esos ciudadanos soldados, esos quirites militares, se van a tener que acostumbrar a cada vez más guerras y es un ejército veterano, un ejército forjado con equipo que ya poco a poco va a suministrar el Estado, pero que está movido muchas veces por un imperialismo de algunas familias que ven en la guerra pingües beneficios y mueven, y vemos, por ejemplo, episodios que yo, así me gusta mucho Roma, pero la Tercera Guerra Púnica yo considero que es algo innecesario. Destruyeron Cartago por el hecho de destruirla, por puro afán de imperialismo. Total, ¿no? Incluso lo hemos comentado muchísimas veces aquí en Ser Historia, ¿no? Como la leyenda negra que rodea la conquista de América por parte de los españoles, ¿no? Pues ese aspecto más negativo y nos olvidamos, ¿no? De que gente como Alejandro Magno o incluso Julio César, yo he leído en más de una ocasión que es uno de los mayores genocidas de la historia y lo tenemos idealizado, ¿no? De una forma, pues no es que no hay que ni idealizarlo ni derribarlo al suelo, hay que verlo en el contexto del momento. Claro. Y como tal hay que aceptarlo, ¿no? No podemos decir fue un asesino, pues sí, pues como absolutamente toda la gente en aquella época, ¿no es así? Claro, lo que pasa es que estamos insensibilizados. Leía el otro día un tuit de Patricia González que decía que cuando leemos las fuentes, leemos cosas históricas, estamos ya como acostumbrados a leer Roma conquista tal ciudad, esclaviza a todos sus habitantes, que es algo tremendo, o en una batalla mueren 20.000 personas. Y seguimos tan panchos, pero han muerto 20.000 personas. Sí. Es algo tremendo y la antigüedad es cruel. Dicen, no, es que Roma era cruel. Todo era cruel. La esclavitud también estaba en Grecia. La esclavitud era un sistema que estaba expandido en ese momento. Hay que mirarlo con las gafas del pasado, sin juzgar, sino para entender lo que pasaba, por qué pasaba, cómo se hacían esas cosas, por qué, y descubrir y aprender de ello. Porque es muy fácil juzgarlo desde nuestro punto de vista, desde nuestra construcción ética y moral actual. Porque es completamente diferente. No podemos equipararnos a alguien ni del siglo V a.C. ni del siglo XV. No podemos. Desde luego, comparto todo lo que dices, Iván Martín, autor de este libro Roma Eterna, que estamos hablando aquí, publicado por La Esfera, en Ser Historia. Iván, el hecho de que bueno, pues la historia de Roma vaya avanzando, vaya dando pasos, llega, como decía antes, esa época imperial, ¿no? Con Augusto, Octaviano. Últimamente leo lo de Octaviano y a mí lo de Octaviano no me acaba de entrar. Yo sigo diciendo Octavio. Sí, yo lo intentaré evitar porque a él lo odiaba. Él lo odiaba. Lo que pasa es que hay un lío ahí, porque cuando muere Julio César y él es heredero, él adquiere el nombre de Julio César y se convierte en Cayo Julio César. Sí. Y entonces los historiadores dicen, a ver, si le digo Cayo Julio César, nos vamos a liar. Sí. Yo cuando llegue en el podcast ese momento,
como tú. Yo, Nacho, soy del equipo no Octaviano. Eso claro no. que sí, claro que sí. Entonces decía que con él empieza, ¿no? esa época, ¿no? de imperial. La época imperial heredó algo, imagino que mantendría muchísimas cosas, ¿no? De la época republicana. Sí, mantiene muchas formas y muchos títulos de época republicana. Por ejemplo, si vamos a Roma, nos vamos ya al Arco de los Argentari, que está ahí por el Foro Boario, vemos una inscripción de Septimio Severo en el cual tiene el título Tribuno de la Plebe. Se mantienen esas cosas, esas apariencias, esos títulos, porque el tribuno de la plebe era muy importante en época republicana. Lo que hacen en época ya imperial es intentar mantener las apariencias republicanas, aunque realmente ya no había ese sistema. Los cónsules eran nombrados muchas veces por el emperador. Ya se había perdido ese espíritu que había empezado con los patricios matando casi a todos los monárquicos que hubiera, y Bruto, en ese 509, ejecutando a sus hijos por ser traidores. Uh-huh. Imagino que también por esa idea, hay que pensar que Roma dura casi 1000 años, ¿no? Un poquito más, pero por esa idea de rancio abolengo, ¿no? Que todos los estados, todos los imperios, todos los países a lo largo de la historia han mantenido, y intentar echar la vista atrás, ¿no? Para tomar todo lo mejor y perpetuarlo. Roma también en la época republicana estaría muy orgullosa de cosas que sucedieron tiempo antes, ¿no? En esa época republicana. Sí, muchas veces los romanos lo que narran son las glorias de Rómulo, glorias de héroes antiguos, y por eso a mí en este libro me ha gustado mucho hablar de esos héroes antiguos. Porque cuando, por ejemplo, encontramos un denario de época de Bruto y de César, en ese denario Bruto se entronca con un personaje llamado Ahala, y ese personaje es Cayo Servilio Ahala, que mata a Espurio Melio, uno de esos sospechosos de haberse arrogado el poder monárquico de intentar ser rey, y entronca ahí con un personaje de hace 300, 200 años. Y es muy interesante porque esos personajes que hablan de esas historias, poder narrarlas, ese origen mítico, esas historias que ya en época monárquica, los Horacios, Curiacios, luego Cincinato en la República, son personajes que esos personajes del siglo I van a hablar de ellos porque beben de esas actitudes y de esas historias, pero hay que conocerlos también. Y qué mejor manera de conocer toda esta historia que a través de este libro, Roma Aeterna, el ascenso de la República, publicado por La Esfera, que nos ha presentado en los últimos minutos nuestro invitado Iván Martín. Iván, si lo buscan, con B. Con B, exacto. Iván Martín. Iván, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. Queda bien. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Habiendo César hecho un sacrificio, se desapareció el corazón de la víctima, cosa que se tuvo a terrible agüero, porque por naturaleza ningún animal puede existir sin corazón. Todavía hay muchos de quienes se puede oír que un agorero le anunció aguardarle un gran peligro en el día del mes de marzo que los romanos llamaban los idus. Llegó el día, y yendo César al Senado, saludó al agorero y como por burla le dijo: «¿Ya han llegado los idus de marzo?». A lo que contestó con gran reposo: «Han llegado, sí, pero no han pasado». Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia con un fragmentito de las vidas paralelas de Plutarco, en donde se nos habla de una figura,
Julio César, es precisamente a través de las fuentes clásicas la mejor manera de conocer los protagonistas del pasado, los protagonistas de la historia. Es cierto que a veces, dependiendo de en qué lado esté del enemigo, del amigo, este protagonista, pues se puede tergiversar, pero en definitiva las fuentes clásicas y la arqueología nos ayuda a conocer no solamente esos protagonistas, sino también el entorno social, el ambiente cotidiano que tuvieron y en definitiva la vida diaria, ¿no? La vida cotidiana. Un año en la antigua Roma es el título del libro publicado por Espasa, que tengo ahora mismo en mis manos y que ha salido hace apenas un par de semanas, que nos acerca día a día a esos momentos más interesantes, no solamente de la cultura romana, de su vida diaria, sino de algunos de los aspectos más llamativos de esta fascinante civilización. Néstor Marqués, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho Ares. Néstor es arqueólogo, lleva una página web que lo tenía aquí anotado, que es antiguaroma.com, y este libro es un poco la carta de presentación de un proyecto que es Antigua Roma al Día, SPQR, ¿no? Senatus Populusque Romanorum, ¿no? Que todavía me acuerdo de la carrera, de las clases de epigrafía con Abásolo en la Universidad de Valladolid, y que pretende un poco, pues en definitiva, acercarnos un poco a lo que es la vida cotidiana de Roma, ¿no? Efectivamente, sí. Todo el proyecto Antigua Roma al Día está un poco destinado a traer toda la investigación sobre el mundo romano, que, bueno, hay muchos siglos de investigación ahí detrás, ¿no? De tantos y tantos investigadores, y que muchas veces está un poco aparcado dentro de un cajón y es labor de los divulgadores, tanto como vosotros hacéis aquí en Ser Historia, pues traer un poco la cultura del mundo romano. ¿Y por qué no hacerlo en el siglo XXI a través de la tecnología, de las redes sociales, que es donde se mueve y donde nació este proyecto? Vuestras redes sociales se pueden acceder a ellas a través de antiguaroma.com. Sí, a través de antiguaroma.com, y si no en Twitter, @antigua_Roma, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tienes todos los canales para que todo el mundo pueda ir allí a ver cultura romana. Julio César te hubiera contratado para llevar Oye, ojalá sus redes sociales. Como decía, hay algunos aspectos muy llamativos que he estado echando un vistazo al libro en estos días, y como digo, son aspectos que nos acercan un poco también, ¿no?, a nuestra propia cultura del siglo XXI. Nosotros vivimos en el mundo occidental, esto mal llamado occidental y oriental y tal, que es una manera de poner etiquetas y barreras en definitiva, ¿no? El libro decía que lo distribuyes en días, ¿no? En meses, a lo largo de un año. Y en cada uno de ellos vas, pues, no solamente aportando, pues, datos quizás relacionados con esa misma fiesta, esa misma fecha en la antigua Roma, o aspectos curiosos, ¿no? Como el nombre secreto de Roma que nadie debía pronunciar. Yo, como egiptólogo, a mí me recordaba esto un poco al nombre secreto del dios Ra, ¿no? De las divinidades egipcias que tienen su nombre secreto, y si lo conoces, te has hecho automáticamente con todo su poder, ¿no? Justo así, eso es. En la antigua Roma es el mismo concepto, ¿no? Con las ciudades se pensaba que si conseguías descifrar ese nombre secreto de la ciudad, podías invocar a sus divinidades protectoras, y esa ciudad y esas divinidades pasaban a tu bando y podías conquistar esa ciudad más fácilmente. Por eso los romanos se aseguraron de que ese nombre secreto de Roma, que todavía seguimos sin conocer, es que es imposible saberlo, no lo sabemos, porque la diosa Angerona, que era la encargada de guardar el secreto, todavía hoy, 2000 años después, lo sigue guardando. No lo conocemos, y por eso Roma, pues, fue mucho más complejo y tardaron 1200 años en hacerla caer, ¿no? Qué curioso, y no hay ninguna fuente, ningún texto jamás. Incluso que se haya lanzado a decir, pues puede ser puede ser el otro. Sí, es verdad que en la tardoantigüedad, en la Edad Media, sí que hubo autores que se atrevieron a averiguar un poco cuál podía ser ese nombre secreto, y de hecho Juan el Lidio, que es un autor tardoantiguo, decía que ese nombre secreto era Roma al revés, que es amor. Sí. Entonces, es posible, pero lo más seguro es que no sea ese, porque ese es un nombre que es muy conocido. De hecho, está inscrito en las paredes de Pompeya, se han encontrado grafitis con ese nombre por todas partes, con lo cual es casi imposible que lleguemos nunca a saber cuál era ese nombre secreto. El propio detalle con el que comenzamos esta charla contigo, Néstor Marqués, autor de Un año en la antigua Roma, publicado por Espasa, ya nos hace ver algo que hemos comentado en otras ocasiones en este programa, es que
la cultura romana era una cultura muy sofisticada, con muchos avances desde el punto de vista científico, tecnológico, etcétera, pero también tiene ese aspecto imbuido en el mundo de la superstición, de lo más mágico, bueno, pues como todas las culturas de la época, ¿no? Justo así, eran una mezcla, ¿no? Hoy en día lo vemos como muy extraño, ¿no? Esta mezcla tan avanzada por unas partes, pero tan arcaica y supersticiosa por otra, ¿no? Por ejemplo, los romanos jamás se les ocurriría poner una fiesta en un día par normalmente, ¿no? Las fiestas más tradicionales de la religión romana tenían que ser en días impares, y de hecho, si una fiesta duraba 2 días, se elegía, por ejemplo, el día 11 del mes y el día 13, y se dejaba el día 12 sin fiesta entre medias. Eran terriblemente supersticiosos en estos temas, y de hecho, nuestro calendario, que bueno, pues se centra un poco el libro en eso, tiene 365 días también por una cuestión romana, porque quizá les hubiera cabido mejor hacer 364, pero por la superstición de los números impares le añaden más días, y en fin, ejemplos como estos en los que los números impares para los romanos tenían ese significado hay por todas partes. De hecho, están en las fuentes clásicas, ¿no? Me parece que es Plinio, recuerdo, que decía a los dioses les agradan mucho más los números impares, decía, por ejemplo, ¿no? Es curiosísimo escuchar este tipo de cosas. Además, ahora que hablamos de calendario, las semanas tenían 8 días. Sí, y es que la semana tradicional romana, que es la nundina, estaba establecida porque cada 8 días había un mercado multitudinario en la ciudad de Roma, a la que, bueno, pues toda la gente de los alrededores del campo se reunían en la ciudad y allí hacían sus intercambios. Entonces luego, cuando evidentemente Roma y el imperio fue creciendo, pues cada ciudad tenía su propia nundina. Pero sí, la semana era de 8 días, no de 7, a pesar de que, bueno, a partir del siglo I después de Cristo, pues esa semana planetaria, que es la que seguimos usando hoy en día, y eso también nos conecta con el mundo romano, empieza a tener más influencia. Esa semana que para los romanos comenzaba el sábado, que era el día de Saturno, y seguía a partir del domingo, aunque esos 2 días han cambiado de nombre. Por ejemplo, el sábado lo tenemos del Sabbat judío y el domingo del Día del Señor, el Dies Dominicus. En la antigua Roma, por ejemplo, el domingo era el Día del Sol, y de hecho los ingleses siguen teniendo el Sunday, el Día del Sol, y se conserva, ¿no? Y el resto de los días igual. El lunes es el Día de la Luna, el martes el de Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter y viernes Venus, con los 7 planetas o los astros que conocían los romanos. El emperador César Marco Aurelio Severo Antonio Augusto declara: puedo manifestar mi agradecimiento a los dioses inmortales que me protegen, y considero, pues, que puedo servir a su grandeza haciendo participar conmigo en el culto de los dioses a todos los que pertenecen a mi pueblo. Por ello, concedo a todos los peregrinos que están sobre la tierra la ciudadanía romana, con la excepción de los dediticios, pues es legítimo que el mayor número no solo esté sometido a todas las cargas, sino que también esté asociado a mi victoria. Este edicto será la soberanía del pueblo romano. Acabamos de escuchar en la voz de Julio López un edicto de Caracalla del 11 de julio del año 212 y que otorgaba la ciudadanía romana a todos los súbditos, a todos los habitantes del imperio, ¿no? Y lo más llamativo de todo, Néstor, es que nosotros seguimos siendo ciudadanos de Roma porque ese edicto no se ha derogado nunca, ¿no? Si hablamos estrictamente hablando, no hay ninguna ley a partir del año 212 que derogue la Constitutio Antoniniana de Caracalla del 212, con lo cual, si hablamos con un poco de nostalgia también del Imperio Romano, todos los nacidos dentro de las fronteras de lo que fue el Imperio Romano seguimos siendo ciudadanos romanos. Lo que estoy viendo un poco en las páginas de este libro es que hay infinidad de flecos que hemos heredado nosotros. Absolutamente todo. Bueno, no voy a decir que todo, ¿no? Pero porque luego hay muchas cosas de Oriente, de Egipto, claro, Babilonia y tal, que han llegado a nosotros a través precisamente de Roma, ¿no? Pero hay muchísimos guiños que llaman la atención, ¿no? De decir, pues mira, esto ya lo hacían los romanos. Es que la fuente principal de toda nuestra sociedad y incluso de lo que decimos y de cómo lo decimos, ¿no? Porque venimos del latín, de nuestra lengua madre. Todo eso viene de Roma. Y de hecho, por ejemplo, una cosa muy nuestra, que es la siesta, viene también del mundo romano, y es que el nombre de siesta precisamente viene de la hora sexta. De sexta viene siesta, que era la hora a la que los romanos se echaban esa pequeña siesta de mediodía. Incluso tenemos en las fuentes que el emperador Augusto lo hacía, y de hecho nos lo dicen
con toda claridad. El emperador Augusto, sin descalzarse, se tumbaba un rato sin taparse y con una mano sobre los ojos se tumbaba un ratito para descansar del largo día. O sea que desde eso, ya desde los romanos, ya tenemos cosas tan nuestras como la siesta, por ejemplo. Qué gracia que luego los ingleses han tomado el nombre del castellano, siesta. Ellos sí. hablan de siesta. Yo tenía aquí anotado, porque lo he visto en tu libro y me ha llamado la atención. Yo siempre había oído lo de alea iacta est, la suerte está echada, pero tú lo pones iacta alea est. Sí. Y es que si cualquiera de los que nos está escuchando se va a una edición de Suetonio en latín, va a encontrar esa frase cambiada, entre comillas, de cómo la conocemos todos, ¿no? Todos decimos alea iacta est, pero no, en el original, digamos, es al revés, es al contrario como lo escribió Suetonio. Lo que pasa es que, bueno, la historia cambia muchas cosas a veces y con el paso del tiempo, pues esa frase también ha cambiado. Es quizá una forma de... La historia no voy a decir que se reescribe, ¿no? Con el paso de los siglos, ¿no? Lo mismo pasa al principio cuando escuchaba a Julio leer lo de el fragmento de Plutarco, de las vidas paralelas, hablando de los idus de marzo, las idus, yo lo he encontrado en masculino, en femenino, ¿no? Bueno, a ver, en ese caso en concreto, como idus es un término neutro, y no me quiero poner técnico, pero lo más correcto, digamos, es que es las idus, deberíamos decir todos las idus, pero bueno, suena mejor en castellano decir idus en masculino, pero bueno, yo siempre digo las idus por respetar ese término del latín. ¿Y por qué crees que luego, lo hemos comentado muchas veces con invitados, la fascinación de Roma es increíble, ¿no? No sé con quién lo comentaba el otro día, nuestros programas que tienen un montón de descargas, no voy a estar aquí ahora. Pero curiosamente los más descargados son los de historia de Roma. Fascina la historia de Roma. Muchísimo. Porque es que al fin y al cabo tenemos tantas cosas de ellos y en algunas cosas somos tan distintos, pero en otras somos tan parecidos que realmente nos fascina totalmente lo que es Roma y cómo nos influye día a día sin que lo sepamos, ¿no? Porque es que nuestro mismo calendario es con una pequeña reforma que se hace en 1582 a la que llamamos calendario gregoriano, pero es que nuestro calendario tal cual, lo que vivimos día a día, está en activo desde el año 45 a.C. Es que son más de 2000 años de todo el mundo en Occidente, como decíamos, está viviendo por las mismas normas, ya no solo legales, sino temporales, conceptuales, y yo creo que por ahí va un poco la fascinación que sentimos de esa cultura que es la romana, que yo creo que tiene mucho que contarnos todavía. Desde luego que sí, y lo podemos encontrar en este libro, en las páginas de este libro, Un año en la antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario, de Néstor Marqués, que nos ha venido a presentar en estos minutos aquí en Ser Historia. Néstor, como digo siempre a nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros. En Saint-Gervais, Blois, a 25 de mayo de 1856. Empiezo hoy con estas líneas mis memorias, las memorias de un mago y un humilde aspirante a científico. Si el lector me lo permite, voy a conducirle por algunas escenas de mi vida, servirle de cicerone, y para evitarle la fatiga, haré de modo en mi calidad de exbrujo que su viaje y visita se ejecuten sin cambiar de sitio. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Ser Histeria con David Botello. Hola Nacho, yo quiero plantearos una pregunta. ¿Qué tiene que ver Atanagildo, el de la lista de los Reyes Godos, con la Legión Cóndor que bombardeó Guernica? David, no tengo ni
¡Puta idea! A ver, antes de contestar, os quiero presentar a Brunegilda, una de las hijas de Atanagildo. Una joven inteligente, hermosa y culta, el no va más de las princesas de su época. Es tan mona que acaba felizmente casado con el rey Sigiberto de Austrasia. Sigiberto es hijo del rey franco Clotario I, que al morir dividió su trono entre sus 4 hijos. Desde entonces los 4 andan matándose por la herencia. Te puedes imaginar. Esto es un culebrón. Así es que era de quien estabas enamorada, maldita lisiada. Uno de los hermanos de Sigiberto, Chilperico, es un bala perdida que anda living la vida loca con su favorita Fredegunda. Chilperico está convencido de que Sigiberto se ha casado con Brunegilda para garantizar el apoyo de los godos en caso de guerra, y para neutralizarle se casa con Galsvinta, otra hija de Atanagildo. Lo que pasa es que Chilperico, el bala perdida, no tiene intención de separarse de su favorita, de Fredegunda, hasta que Galsvinta se harta, se pregunta ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y le dice a su marido que se vuelve a Toledo a casa de su madre. ¡Ya ve que me he perdido! Chilperico, el bala perdida, promete librarse de Fredegunda, la favorita. Y a la mañana siguiente, ¡zas!, Galsvinta aparece estrangulada en su cuarto. ¡Suéltame! ¡Que si no está muerta la termino de matar! Todo el mundo señala a Fredegunda y entonces va Chilperico, el bala perdida, y se casa con ella. Brunegilda jura odio eterno a Fredegunda, la favorita, la asesina de su hermana. Le pide a su marido que vengue su muerte. Y estalla la guerra entre los dos hermanos. Sigiberto el bueno le da pal pelo al Chilperico, el bala perdida, una y otra vez, hasta que vuelve a entrar en escena Fredegunda, la favorita, que encarga a 2 asesinos que den matarile a Sigiberto, el bueno. Y se lo carga. Fredegunda deja viuda a nuestra Brunegilda y encima la enchirona. Se pasa 2 años a la sombra hasta que la historia da otro giro insospechado. Meroveo, un hijo del primer matrimonio de Chilperico, el bala perdida, tiene el síndrome de la madrastra y odia a Fredegunda, la favorita. Como hay pocas cosas que unan más que el odio, Meroveo se enamora de Brunegilda, le ayuda a escapar y se casan. Son felices, comen perdices, pero Fredegunda, la mala, no piensa dejar que los tortolitos se salgan con la suya, y en un descuido, ¡zas!, se carga a Meroveo y vuelve a dejar viuda a nuestra Brunegilda. Luego le llega el turno a Chilperico, el bala perdida, que aparece muerto matado en extrañas circunstancias. Fredegunda, la favorita, vuelve a ser la principal sospechosa. Un cronista dice que es hermosa, astuta y adúltera. Vamos, que todo el mundo sabe que ella le ponía los cuernos y que él empezaba a sospechar. Total, que se lo carga. Y mientras Clotario, su hijo, siga siendo un niño, Fredegunda se queda de regente. Aquello es tan escandaloso que un arzobispo va y se pone en su sermón que Clotario no puede ser rey porque no es hijo de Chilperico. Fredegunda, que no se corta ni un pelo, manda a un esclavo a que degüelle al arzobispo en el altar mayor de la catedral. Durante la misa del domingo de Pascua, delante de todo el mundo. Así se las gasta Fredegunda. Luego el culebrón se complica más todavía por si era poco complicado. Pero así por resumir, Fredegunda y Brunegilda siguen dándose estopa durante toda su vida. Fredegunda se dedica a guerrear contra Brunegilda y a cargarse a Chichipichichi. Y Brunegilda a defenderse luchando por los derechos de su hijo, de sus 2 nietos y al final de sus bisnietos. Así es que era de quien estabas enamorada, maldita lisiada. Cuando a Fredegunda le da por morirse, todo el mundo piensa que por fin va a llegar la paz a la tierra de los francos. Pero Clotario, el hijo, ha heredado el odio de su madre y prefiere seguir guerreando contra Brunegilda. Total, que aquí es cuando el carácter combativo de Brunegilda, su espíritu inquebrantable y su valor en el campo de batalla le dan un aire así como legendario. Y cuando parece que Brunegilda va a ganar la guerra, Clotario, pactando, consigue que se la entregue. Brunegilda ya es una anciana de 69 años que no ha dejado de guerrear durante toda su vida. Y va Clotario y la ata a un caballo para que la arrastre por el suelo hasta morir.
Luego quema sus restos, asesina a todos sus bisnietos y se queda de rey de todo el territorio franco. Si crees que este es un final demasiado cínico, la historia tiene otro giro insospechado, porque Brunegilda ha ganado la batalla contra la inmortalidad. Cuando la gente de su época empezó a contar su vida y milagros, surgieron toda clase de leyendas en la que la realidad histórica se mezclaba con la fantasía, y poco a poco Brunegilda se convirtió en Brunilda, la valquiria de la mitología germánica, una de las protagonistas de la canción de los Nibelungos. Mucho más tarde, durante la Guerra Civil, Hitler le echa una mano a Franco y le manda la Legión Cóndor, la aviación nazi, los tipos que bombardearon Guernica. Un buen día Hitler estaba ahí viendo El Anillo de los Nibelungos, la ópera de Wagner, cuando aparece en escena nuestra Brunilda, dormida dentro de un anillo de fuego mágico que solo podrá atravesar el héroe más valiente. Y entonces Hitler va y se pone: ¡Eureka! Ya tengo nombre molón para lo de la Legión Cóndor. Se llamará Operación Fuego Mágico. Así que ya ves, la relación entre el rey godo Atanagildo y la Legión Cóndor se llama Brunegilda, la Brunilda de la mitología, la valquiria. Y esto no da para más. Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares. Cuando hablamos de la antigua Roma, uno de sus mayores rasgos de identidad es el ejército. A muchos de nuestros seguidores aquí en Ser Historia les apasiona la historia militar, la historia del ejército, y nos preguntan también a través del correo serhistoria@cadenaser.com si dedicamos algunos bloques o programas enteros a esta faceta, a este aspecto cultural, podríamos decirlo así, tan característico de la antigua Roma, el ejército. Y hablando de ejército, tenemos que pensar quizá en la legión, ¿no? La legión como esa seña de identidad propia, una marca, un marchamo de garantía, de calidad, de expansión política, económica en el Imperio Romano. La revista Despertaferro, en sus especiales, acaba de publicar la segunda entrega de yo creo que de una de las mejores propuestas que hay ahora en el mundo editorial de cómo entender la Legión Romana, en este caso en la Baja República. Eduardo Cabana, bienvenido a Ser Historia. Hola, muchas gracias. Eduardo Cabana es el director de la cabecera de Historia Antigua y Medieval en la revista Despertaferro, y nos viene a hablar un poco del mundo de la Legión en la antigua Roma. Eduardo, ¿cómo nace en Roma la idea de organizar el ejército tal y como lo entendemos? Me viene aquí ahora a la cabeza los dibujos de Asterix, ¿no? Todos ahí perfectamente cuadrados y cuadriculados y ordenados en esa formación de tortuga. ¿Cuándo surge la idea en Roma de organizar el ejército de una manera tan clara? Bueno, pues esa es una estupenda pregunta, porque de hecho lo que ocurre es que es un proceso bastante largo y bastante, tiene un desarrollo muy paulatino, porque de hecho la organización en cuadrados, como dices, que es la típica imagen que todo el mundo tiene de las cohortes, manípulos, etcétera, de las unidades militares romanas, en realidad, conforme sobre todo a las últimas investigaciones, parece ser un mito historiográfico. Es decir, que en realidad, salvo momentos particulares de época fundamentalmente tardía, muy tardo-republicana y época ya alto-imperial... ¿Estamos hablando? Sí, sobre todo en torno al siglo I a.C. y los primeros siglos de la era, el 1, 2 y quizás 3, salvo determinados momentos puntuales y determinados contextos, parece que sobre todo que el ejército romano, sobre todo el ejército del periodo de gran éxito, de gran conquistas territoriales, de gran expansión territorial de Roma durante la tardía república, media y tardía república, sobre todo era un ejército que no formaba tanto en cuadrados, no formaba tanto en formas geométricas perfectas, sino sobre todo en lo que algunos investigadores han venido a denominar nubes o grupos de soldados alrededor de estandartes, que seguían a esos estandartes y seguían al centurión, que normalmente siempre había un centurión bajo cada uno de estos estandartes. De hecho había normalmente
antiguamente parece que en el Bajo Imperio había un centurión por cada centuria y en el periodo tardío un estandarte por cada 2 centurias. En todo caso, los soldados seguían a estos estandartes y a sus centuriones, pero en forma de nubes más bien, por tanto, no tanto en forma de cuadrados ni de organizaciones perfectas. Esa información imagino que vendrá a través de los testimonios de los autores clásicos que describen pues cómo era un poco la legión, ¿no? el ejército. Exacto, se deduce de la lectura, sobre todo de las fuentes, y de hecho hace poco ha habido una investigación reciente, una tesis doctoral que ha demostrado claramente que sí, que de la lectura de las fuentes se deduce que las unidades iban en grupos, en grandes masas, pero no tanto, ocasionalmente formaban evidentemente líneas de batalla, pero por ejemplo se desgajaban ocasionalmente grupos, centurias o manípulos individuales, más tarde cohortes, de esa misma línea del ejército para atacar, para cometer al enemigo y volver después, con lo cual en realidad era todo una cosa bastante más sofisticada y no tanto geométrica. Muchas veces Hollywood ha hecho mucho daño, y yo creo que en el caso de la historiografía de la Legión Romana, pues bastante. ¿Qué número de soldados formaba una legión? Bueno, va evolucionando con el tiempo. De hecho, en época republicana temprana, por ejemplo, normalmente eran 4.000, 4.200. Después va creciendo 5.000, 5.500, en época ya tardo-republicana, siglo I a.C. Pero más adelante, en el Bajo Imperio, por ejemplo, se reducen enormemente y las legiones llegan a tener 1.000, 1.200 hombres. Ya estamos hablando del siglo III, IV y V, sobre todo IV y V, ya son legiones muy, muy reducidas. Pero en todo caso, estas unidades que va evolucionando con el tiempo, además sabemos que muchas veces son estas las cifras que aparecen en los libros, por así decirlo, pero que luego en la realidad además eran incluso menores de lo que se solían declarar, porque por ejemplo leemos en el Velo Civile de César o en el Velo Gálico, en textos de época republicana tardía, de mediados del siglo I a.C., leemos que tal legión le quedaban apenas 2.000 y pico hombres, cuando una legión en esa época debería tener en torno a 5.000. Por tanto, muchas veces, claro, el desgaste de la batalla, los desertores, las enfermedades, etcétera, pues mellaban mucho la capacidad numérica de los efectivos de una unidad, con lo cual siempre solían ser menos de lo que deberían de ser, ¿no? Sin embargo, uno de los rasgos, antes decía que el ejército es quizá el rasgo más identificativo de la cultura romana, si hablamos de esa expansión militar, de esa expansión por tanto Europa como África o Asia. Hay otro rasgo, lo estábamos comentando antes a micrófono cerrado, que caracteriza al ejército romano, que es la uniformidad. Yo creo que ellos fueron los pioneros, corrígeme si me equivoco, en que fueran todos vestidos exactamente iguales para... Es una de las cosas que yo siempre he pensado, si cada uno va de una manera, ¿cómo sabes si el otro es enemigo o amigo, no? Bueno, en realidad eso también merece ser matizado, porque efectivamente parece que lo que ocurre es que a lo largo de prácticamente todo el periodo romano, sobre todo el romano republicano, la heterogeneidad fue más bien la norma y no tanto la homogeneidad. Es decir, que cada uno iba más o menos armado como podía y tal, sobre todo en periodos muy tempranos, porque por ejemplo hay que tener en cuenta que antes del 100 a.C., 107 a.C. aproximadamente, los consulados de Cayo Mario, antes de esa fecha el ejército era cívico, era ciudadano, por tanto cada persona, por el mero hecho de tener la ciudadanía romana y ser varón y en una edad adecuada, estaba obligado a hacer un servicio militar, a cumplir un servicio militar. Y además, esto entra dentro de la mentalidad, lógicamente, del hombre ciudadano soldado, que para tener derechos políticos tenías que luchar por tu comunidad, si no, no. Que es también la razón, por cierto, por la que las mujeres hasta hace un fin de semana escasamente no han tenido derecho a voto, por lo mismo. Pues si no enarbolas el estandarte y en defensa de tu comunidad, se entiende, conforme a la mentalidad arcaica, griega y romana, que tampoco tienes derechos políticos. Por tanto, era una milicia ciudadana en época republicana temprana y media, y se entendía que también cada persona debía de traer al ejército su propio armamento, su propia espada, su casco, su escudo, etcétera. Esto cambia totalmente a finales del siglo II con la crisis terrible que sufre el campesinado romano, y a partir de ese momento los generales se dan cuenta de que no hay forma de encontrar suficientes soldados para la leva entre los ciudadanos, porque se ha empobrecido la masa del campesinado romano. En general, los ciudadanos se han empobrecido y no son capaces ni siquiera de acudir vestidos correctamente al ejército, a la recluta. De modo que a partir de ese momento se profesionaliza, hay una tendencia hacia la profesionalización del ejército, los generales empiezan a comprar las armas, el Estado empieza a comprar este armamento y a pagar una soldada a los soldados que a partir de ese momento ya no son ciudadanos que deben regresar a su granja con sus cultivos, con su esposa, etcétera, al fin de cada campaña militar, sino que
son soldados profesionales que se quedan 10, 15, incluso a veces 20 años en servicio y por tanto se convierten en profesionales de la guerra, de matar. Y esto es un proceso que ocurre entre el 100 a.C. y época de Augusto, por tanto a lo largo del siglo I a.C. es lento. Otro mito de Hollywood, de la uniformidad, que se nos cae otra vez a los pies, con nuestro invitado Eduardo Cabana. Seguimos hablando contigo del ejército de la Legión Romana. ¿Quién podía acceder? Has estado comentando ahora que pues se reclutaban ciudadanos, pero ¿quién era el que más interés tenía en ir? ¿Alguien que no tuviera otro trabajo, como artesano, como agricultor? ¿Quiénes eran los que iban a la Legión? Bueno, en primer lugar, en la República Media era un honor porque era un privilegio propio solamente de aquellos que fueran ciudadanos, que tuvieran la ciudadanía romana. Además, por supuesto, los mandos estaban todos ellos copados por la aristocracia, no solamente los aristócratas los que podían ser generales, fundamentalmente, en un periodo temprano. Después ya eso irá evolucionando a lo largo del imperio, pero efectivamente la mayor parte de ellos eran de origen aristocrático en el caso de los generales, de los tribunos, etcétera. Pero con esta profesionalización del ejército, poco a poco esto irá cambiando. Además, es interesante cómo con el tiempo van introduciéndose mercenarios dentro del ejército romano, los llamados auxiliares. Los romanos, precisamente por esta convicción que tenían ellos mismos de que su ejército era en realidad un ejército ciudadano, se resistían a utilizar la palabra mercenario, y ellos nunca decían que tenían mercenarios en su ejército, aunque la realidad es que evidentemente sí, de hecho enormes números, pero los llamaban auxiliares, pero lo mismo da. En todo caso, por tanto, tenemos un grupo importante de personas que son, sobre todo en este periodo, en un periodo temprano son todos ciudadanos. En un periodo posterior se incluyen unos pueblos que tenían derecho latino, es decir, cercanos a Roma, pueblos con derecho latino que no tenían derecho de ciudadanía romana. Muchos iberos estuvieron en el ejército. Eso es. Y después, y más adelante, muchos de pueblos que ni siquiera tenían ciudadanía romana, ni latina, ni nada por el estilo, que eran pues sencillamente extranjeros, peregrini, que entran en el ejército romano fundamentalmente pues por botín de guerra, por hacer una vida, y también ocasionalmente, y esto es una práctica que poco a poco se hará más, se generalizará, que es la otorgación como regalo de la ciudadanía romana al final de la carrera militar, a todos aquellos que no lo fueran en un principio, todos estos auxiliares, todos estos mercenarios. Por tanto, eso es otra de los azucarillos que les ofrecen para reclutarse, para entrar en el ejército, a todos aquellos que no tuvieran ciudadanía en un principio. Y esto es algo propio, sobre todo, de época ya posterior, de época a partir de, pues el siglo I a.C., sobre todo, y en adelante. Y una vez dentro, el soldado tenía la posibilidad de ascender en diferentes cargos, convertirse en oficial, en general, etcétera. A partir de la profesionalización, sí, antes no. Es decir, en la época en la que el ejército era ciudadano, el ciudadano terminaba la campaña militar, volvía a su casa y ya está, y punto. Y no volvía a ser militar hasta cuando surgiera la ocasión, cuando hubiera una amenaza, etcétera. En cambio, a partir de la profesionalización, sí. A partir de ese momento hay personas individuales que poco a poco empiezan a ascender, porque claro, ya no se trata de una campaña militar en un momento determinado de unos meses y vuelta a casa, sino que se trata de años y años de permanencia en el ejército. Entonces ya claro, se convierten en profesionales, buenos líderes, algunos de ellos, buenos oficiales, y sobre todo eso se ve claramente en el caso de los centuriones. Los centuriones, que son una especie de suboficiales que controlan en torno a unos 80 soldados, y estos centuriones casi siempre proceden bien de las clases populares, de los plebeyos, o bien ocasionalmente también de los equites, que es una especie de clase ligeramente privilegiada entre los órdenes sociales romanos, pero que no llegan a ser aristócratas, una especie de mutatis mutandis, unos hidalgos, pudiéramos decir. Y este grupo social de los equites es el que más se beneficia fundamentalmente de este ascenso de cargos dentro del ejército, pero como digo, solamente a partir de la profesionalización. Antes era imposible, antes todos los cargos estaban copados por aristócratas, y de hecho no había problema, porque el ejército romano de época anterior a la profesionalización en efecto era una máquina, un rodillo de muy poca sutileza. Por tanto, no era necesario tener grandes generales sobre todo no era necesario tener grandes cuerpos de oficiales en un periodo muy temprano. Después ya sí, después con la sofisticación de la maquinaria militar romana, sí, naturalmente las legiones requerían de un grupo de oficiales entrenado, etcétera, y esto es algo que la profesionalización del ejército y la permanencia, por tanto, durante muchos años dentro del ejército daba a estos oficiales la veteranía suficiente como para tener una cierta capacidad, y a partir de ahí, efectivamente, el ascenso social. Este ascenso social
social, por cierto, se verá claramente ya en época imperial, cuando encontremos a algunas personas que han hecho carrera militar o incluso personajes como futuros emperadores, Vespasiano, etcétera, que proceden de los cuarteles y que poco a poco van ascendiendo hasta la corte, hasta convertirse en algunos en emperadores. Es fascinante la historia de la Legión Romana, que hemos descubierto un poco en los últimos minutos de la mano de Eduardo Cábana. Él es el director de la cabecera de Despertaferro dedicada a Antigua y Medieval. Nos ha estado hablando de este número especial de Despertaferro dedicado a la Legión Romana en la Baja República. Como siempre, no es la primera vez que hablamos de esta publicación en nuestro programa, pues con un montón de gráficos. A mí lo de las ilustraciones que recrean los momentos de batalla, esa uniformidad que hemos descubierto con Eduardo, que al principio no era tan lograda como nos ha hecho ver el mundo de Hollywood. En definitiva, una publicación de historia y de arqueología maravillosa. Eduardo Cábana, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poco más de historia. Un placer. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia, un especial dedicado a Roma. Recordad que la semana que viene, en el horario habitual, tendremos un nuevo programa aquí en la cadena SER, con el que comenzaremos la 17ª temporada, con un montón de novedades, con un montón de cosas que seguro os van a sorprender. Como siempre, Fermín Agustí ha estado y estará en la producción del programa. Ana Caballero ha estado y estará controlando las redes sociales y echando una mano en la producción. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, que ha estado y estará también en la nueva temporada, Nacho Ares. Os dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene y ese primer episodio, ese primer programa de la 17ª temporada. Os esperamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.